El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago, y acudió a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la playa. Él les dijo muchas cosas en parábolas, como esta. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía tierra suficiente, y como la tierra era poco profunda, las plantas quedaron expuestas demasiado pronto, y al salir el sol las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otra parte cayó entre zarzas que crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, y fue dando fruto, del 100, del 60 o del 30 por uno. El que tenga oídos, que oiga. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. Cuando uno escucha el anuncio del reinado de Dios y no lo entiende, es porque viene el maligno y se lleva lo que ha sido sembrado en su mente. Esa semilla había caído en el camino. El terreno pedregoso es el que escucha esa palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, sino que es inconstante, y apenas llega una tribulación o persecución a causa de la palabra, sucumbe. El terreno lleno de zarzas es el que escucha esa palabra, pero las preocupaciones de esta vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Por último, la tierra buena es el que escucha la palabra y la entiende. Este sí da fruto, produce el 100, el 60 o el 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Hagamos, hermanos, una meditación acerca de la palabra de Dios que ha sido proclamada. No sé si de pronto a ustedes les pasó, a mí, cada que leo este texto o las parábolas del Señor, uno sabe que tiene que ver con uno, que eso no es un mensaje para otra persona, y que el Señor, utilizando un género literario que es la parábola, le da a uno un mensaje claro. Y como lo dice el humorista colombiano, el que lo entendió, lo entendió. Por eso la parábola del sembrador no tiene, digamos, ninguna dificultad para su comprensión. Por el contrario, es muy clara. Entonces aquí hay que decir dos cosas. La primera es que la palabra de Dios siempre hace su efecto. Y eso nos quedó muy claro en la primera lectura del profeta Isaías. Porque dice que así como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven a subir allá sin empapar la tierra, sin fecundarla y hacerla germinar, sin producir semilla para sembrar y pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto. Es decir, que la semilla en la parábola, que es la palabra de Dios, tiene poder en sí misma. La semilla, que es la palabra de Dios, no es mala, no está mala. Si ustedes notaron, en la parábola se siembra en 4 lugares, y en 4 lugares la semilla saca sus raíces, y el problema no fue de la semilla,
Entonces el problema no es de la palabra, porque la palabra de Dios siempre hace su efecto. ¿Dónde está la dificultad? En el terreno. Ahí es donde está la dificultad. Y nosotros, haciendo una interpretación de la parábola, podemos decir que el sembrador es Cristo, que siembra su palabra, y nosotros somos el terreno donde Él siembra su palabra. Entonces, podemos ir mirando lo siguiente. Si el sembrador ha sembrado en todos los terrenos, si la palabra que es la semilla ha echado raíz en todos los terrenos, pero solamente en uno dio resultado y quedó claro que el problema es el terreno, no la semilla ni el sembrador, la pregunta entonces del millón es la siguiente: ¿qué clase de terreno es usted? ¿Qué clase de terreno soy yo? Miren, hermanos, a todos nos ha llegado la palabra de Dios, de eso tengan la plena seguridad, y nos ha llegado por medios diferentes. Incluso a veces hasta le dicen a uno: Padre, ya estoy cansado de tantos mensajes, todos con la palabra de Dios. Eso significa que Dios no ha dejado de regar la semilla. Él sigue tirando la palabra de Dios como un campesino tira la semilla para que el terreno bien abonado dé los frutos que Él espera. Entonces Dios, nuestro Padre, sigue enviando su palabra, nos sigue exhortando, nos sigue llamando la atención, nos sigue motivando. Pero depende de nosotros el 100% de cómo acoger esa semilla, de cómo acoger la palabra de Dios. Ustedes entonces se preguntarán: ¿de qué manera puedo saber yo qué tanto he acogido o qué tanto he rechazado la palabra de Dios? Es lo más básico y lo más simple del mundo. Simplemente mire su forma de vida y ya. Mire usted cómo vive, mire usted cómo se relaciona con Dios, cómo se relaciona con los demás, cómo se relaciona con el entorno. Y en la respuesta a esas preguntas de cómo me relaciono con Dios, con el prójimo y con el entorno, en esa respuesta usted sabrá qué tipo de terreno es. Miren, hay algo que me llama la atención de la parábola y dice que algunos escuchan la palabra de Dios con mucha alegría, pero no tienen raíces. Y no echan raíces y son inconstantes. Y apenas llega una tribulación o persecución a causa de la palabra, sucumben. Miren, aquí me voy a referir a dos casos muy concretos. Las personas que participan de retiros espirituales. Vamos a poner los casos que yo conozco. Retiros espirituales de Emaús, retiros espirituales de Lazos de Amor Mariano. Dos experiencias extraordinarias. Y muchos van a esos retiros. ¡Qué maravilla, Padre! ¡Qué experiencia! Me tocó eso, lo más profundo de mi ser. Padre, salí convertido, Padre. Bueno, y uno que ya tiene experiencia, uno dice: el tiempo lo dirá. Entonces, listo, terminaron el retiro. Y hay una convocatoria para fortalecer lo recibido y empezamos, como dice el texto, como no hay raíces, entonces son inconstantes. Entonces, que no tengo tiempo, que no puedo ir, que no puedo dedicarle tanto tiempo a la lectura, que no puedo estar en reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas efusividades, fruto de esos retiros espirituales que en sí mismos son extraordinarios, a veces son difíciles de creer, porque eso es como el fenómeno Alka-Seltzer. Entonces, vamos a un retiro y llegamos todos santos. Y viene la tentación, viene la monotonía de la vida, viene la vida como es real, y empezamos entonces a echar para atrás. A eso se refiere esa parábola. También a veces queremos, hermanos,
atender a la palabra de Dios, pero parejito con ella crecen las zarzas. Es decir, queremos vivir la palabra de Dios, pero sin alejarnos de aquello que nos aleja de la palabra de Dios. Y así no puede ser. Si hay situaciones que a usted lo llevan al pecado, eso es zarza. Si hay situaciones, pues usted se tiene que alejar de esas situaciones. Usted no puede decir, porque es que usted no está seguro, porque la debilidad humana es muy grande. Usted no puede decir, no, yo ya soy un hombre convertido, yo ya me puedo meter en cualquier cuchitril y no me pasa absolutamente nada. Mentiras. Métase a la boca del lobo y verá cómo le va. Entonces sí vale la pena que cada uno mire la vida que lleva para que efectivamente pueda responder si usted es el terreno que, como dice la parábola, produce el 100, el 70 o el 30 por 1. Esa respuesta solamente la tiene usted. Termino con lo siguiente, hermanos. Hay una frase del apóstol Pablo que a mí siempre me ha gustado, y es esta: este es el tiempo de nuestra salvación. Ya, nosotros no tenemos otro tiempo para nuestra salvación. Usted y yo tenemos este instante, este momento, este día. No tenemos nada asegurado. Mañana a lo mejor ustedes pueden estar asistiendo también por internet a mi sepelio. Eso puede ser. Porque es que ¿quién tiene comprada la vida? Nadie. Por eso no aplace la conversión, no aplace acoger la palabra de Dios, no aplace dar los resultados. Salir de un vicio es una cosa muy berraca, para todos eso es claro, hermanos, pero sí es posible. Dejar una pasión desordenada, eso implica una lucha muy grande, pero sí es posible. El problema es que nos metimos en la cabeza que no somos capaces. Y resulta de que sí somos capaces. El problema es lanzarnos. El problema es decidirlo. El problema es empezar. Y cuando resolvemos eso, cuando nos decidimos, nos lanzamos y empezamos, entonces todo empieza a cambiar. Hay algo, y con esto ya termino, que en la mente hace mucho daño, y es creer que no somos capaces. Y entonces escuché hace muchos años, y lo he dicho en varias oportunidades, una historia de un elefante pequeñito, que el amo cogió y lo amarró a un palito débil. Y el elefantico, pues él jalaba y sabía que no era capaz, pero el elefante creció y siempre atado al mismo palito. Pero el elefante quedó en su cerebro marcado que él no era capaz. Ustedes se imaginan la fuerza que tiene un elefante que es capaz de destruir una casa y no ser capaz de zafar una varillita amarrada a un tronquito. Eso le puede pasar a muchos de ustedes, que lo intentaron y como les falló la primera vez, creyeron que ya no eran capaces. Hermanos, y sí somos capaces. Que hay que luchar, sí, que hay que llorar, sí, que hay que patalear también, que hay que cerrar puertas, sí, que hay que dejar de llamar personas también, que hay que dejar de chatear, claro que sí, que hay que dejar de ir a determinados lugares, claro, que hay que dejar de hablar con determinadas personas, claro, que no nos podemos ver con esas personas, claro, todo eso es posible. Pero si usted se metió en la cabeza que no es posible, entonces le va a quedar muy difícil. Estos males que se oponen a la palabra de Dios no salen solo con oración. No, señores, no se equivoquen únicamente rezando. Por eso el Señor dice, oren y vigilen, vigilancia y oración. Si no hay las dos cosas, tengan la plena seguridad que ahí sí va a quedar muy difícil. Termino entonces recordándole la pregunta: ¿qué clase de tierra es usted? ¿El sembrador lo hizo bien? ¿La semilla muy buena? ¿Qué clase de terreno es usted? Que así sea.